Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Muchas veces nos pasa, nosotros que seguimos a nuestros equipos, que vamos a la cancha, que miramos los partidos por televisión y seguimos toda la información del plantel, quién va a jugar el próximo fin de semana, el próximo partido, quién está lesionado. Muchas veces nos pasa que decimos, ¿qué le pasa a tal jugador? ¿Por qué tal jugador lo pasan a tercera y no está jugando en el primer equipo? Porque cada vez que juega, juega bien, se estaba adaptando al equipo, es relevante para el equipo y de buenas a primeras el jugador desaparece. No lo ponen en el banco o directamente lo pasan para la reserva. Y muchos nos preguntamos qué pasa. Y muchas veces le caemos a los directores técnicos. Decimos, en el caso de Nacional, Peirano. Peirano, ¿por qué no pones a fulano, pones a Mengano, no citaste a tal jugador? Y obviamente todo recae en la responsabilidad siempre del director técnico, que es el que arma el equipo, que es el que pone el equipo en la cancha. Pero a veces, y no solo a veces, sino muchas veces, los directores técnicos tienen que hacer malabares con los jugadores porque en el medio hay mucha interna. Y muchas veces esas internas las generan los contratistas. Los contratistas que aparecieron en el fútbol mundial en la década de los 70. Acá en Uruguay en la década de los 80. Y ya sabemos cuál es uno de los primeros o el primer contratista famoso acá en Uruguay, Paquito Casal. Que dicho sea de paso, al fútbol los contratistas le han hecho mucho mal bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, beneficia al jugador en cierta forma, no siempre. Han hecho ricos a muchos jugadores y tal vez no iba tan acompasado a su talento, también es real. Pero en el caso específico del fútbol uruguayo lo han perjudicado mucho. Porque se han ido y se siguen yendo muchos jugadores jóvenes, porque ahora es mucho más fácil de vender jugadores y los contratistas son los intermediarios. Y eso a nuestro fútbol acá, en los clubes, no favorece. Capaz que a nivel de selección puede que sí, puede que no. Pero a nivel de clubes no favorece eso. Pero obviamente que no recae solo en eso el tema de los contratistas, de sacar los jugadores de los clubes y venderlos, porque eso también beneficia a los clubes económicamente. No así con conservar talentos que puedan desempeñarse de la mejor manera en cada club. La historia no termina ahí. Y ya de arranque les estoy diciendo que para mí, desde ese punto de vista, a los clubes los termina perjudicando. Por lo menos acá, en Sudamérica, por lo menos acá en Uruguay. No en Europa, que tienen un capital enorme de dinero como para invertir en jugadores y terminan comprando todos los jugadores, los mejores del mundo. Pero la historia no termina ahí. Hay muchas cosas internas, mucha puja entre los contratistas y los clubes, que esa película no las perdemos siempre. Y ponen de rehén siempre a los jugadores. Y esos jugadores muchas veces se prestan a ser rehenes de la situación. Porque acá también, no son los contratistas, sino que los jugadores también tienen voz y voto. Entiendo que debe ser así. No voy a ponerme a pensar que los contratistas le dicen algo al jugador y el jugador dice amén a todo lo que dice el contratista. El jugador tiene que estar de acuerdo. Bueno, acá hay un tema hoy en Nacional, que hay una guerra entre Bentancur y Persman. Y Bentancur, haciéndose, no sé, el hincha de Nacional, ha salido públicamente a hablar pestes de Persman y del hijo, que es contratista y que quedó un poco a cargo de la empresa de contratación que hacía Persman anteriormente, que hay un conflicto de interés, es cierto, pero después vamos a aclarar ese tema también. Pero Bentancur ahora parece que se ensañó con Nacional y le está haciendo la vida imposible. Por eso vamos a reaccionar a unos minutos de un video que subió ayer nuestro querido amigo Mati Cuba, que le mando un gran abrazo. Le voy a dejar en la descripción el video completo, que informó mucho sobre la actualidad de Nacional, habló también del arbitraje.
pero vamos a reaccionar a unos pequeños minutos donde habló de Bentancur y la actualidad, por ejemplo, de Carneiro, que puede salir una posible venta hacia Peñarol, y también la situación de Meireles, que es otro de los jugadores que está como representado por Bentancur, al igual que Oliva. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice Mati Cuba con respecto a eso y después vamos a seguir con el análisis de los contratistas acá en Uruguay. Vamos a hablarle al empresario Pablo Bentancur y vamos a hablar del tema Carneiro y cómo Nacional debería tratar este asunto, a mi entender. A ver, como ya saben, desde hace un par de días, yo diría igual desde hace un tiempo a esta parte, se viene rumoreando este tema de, che, ¿qué va a pasar con Carneiro? Carneiro tiene contrato hasta fines del año 2026, con una cláusula de salida muy baja a fin de este 2025. Esa cláusula de salida es de $200.000. Estamos hablando de una cifra muy baja, evidentemente, para que cualquier club que quiera venir a buscarlo, si el jugador así lo quiere y su representante también, se va a ir a jugar a cualquier equipo. Eso por un lado, o se podría ir a jugar a cualquier equipo. Por otro lado, yo entiendo que acá hay varias cosas. Bentancur, el empresario Pablo Bentancur, es un tipo que, en cuanto puede, también intenta desestabilizar a Nacional institución, usando el poder que tiene, porque representa a varios jugadores que están hoy en el plantel de Nacional, y ya habrán visto en estos últimos días, en esta última semana, cuando, bueno, salió también a pegarle a Flavio Perchman, una persona con la cual no tiene buena relación, sino todo lo contrario. De hecho, ni se hablan. Esto dicho también por Flavio Perchman. Los que negocian en general los contratos con Bentancur son otras personas. Pero pongamos todo en contexto. Bentancur, con varios jugadores en Nacional, es un tipo que está incidiendo directamente, en gran medida, o en cierta medida, en el plantel de Nacional. Porque han pasado cosas raras estos últimos días. Podemos agregar lo que sucedió con el Sapito Meireles, que había sido citado para entrenar con la tercera, porque iba a jugar el fin de semana como titular en esa categoría, por un tema deportivo, nada más que eso. Bueno, recordemos que Meireles no fue a entrenar, faltó a 2 prácticas sin avisar. Evidentemente, jugador representado por Bentancur, influenciado directamente por el representante. Esto es clarísimo. También empiezan a aparecer cosas sospechosas, como por ejemplo, yo le pongo el manto de duda porque no me voy a inmolar por ningún jugador, sea el que sea. Oliva, aparece un desgarro entre semana, en estos últimos días. Una cosa rara, pasan cosas raras. A mí me dicen que... A esto es lo que dice Mati Cuba, se le suma también los desgarros de Juan Cruz de los Santos, que el representante Juan Cruz de los Santos, recordemos que viene de River, ¿quién es? El Grupo Casal. Y creo que ya lleva 2 desgarros, uno tras de otro. Y bueno, uno apuesta a que los jugadores son sinceros, que hay un médico atrás y que corrobora todo eso. Pero pasan estas cosas en esta altura del campeonato, los derechos de televisión en paralelo, todo lo que se está jugando políticamente. No sé, cada uno que saque sus propias conclusiones con eso, ¿no? efectivamente Oliva está lesionado, que está desgarrado. Ahora, yo tengo que poner todo arriba de la mesa y no tengo por qué creer en cosas que en algún punto, cuando vienen ligadas a este individuo, Pablo Bentancur, siempre le voy a poner el manto de duda. Decíamos entonces Oliva, lesionado, también jugador representado por Bentancur, y desde hace un tiempo a esta parte, este tema de Carneiro, que viene sonando con fuerza, yo diría ya desde hace un par de semanas, pero en estos últimos días se intensificó. Y la realidad es que de Pablo Bentancur no espero absolutamente nada.
De Carneiro, jugador al que no conozco. A mí, ustedes ya saben lo que pienso de los jugadores. No me voy a inmolar por ninguno, como lo acabo de decir. Para mí, los jugadores visten la camiseta, en este caso de mi club, les exijo a la altura de lo que requiere esta camiseta, pero después no me interesa en absoluto la vida de cada uno, o no tengo por qué idolatrar a tipos que en definitiva son empleados del club, que juegan en Nacional o en cualquier otro equipo, porque esto pasa a nivel de todo el fútbol en general, porque son muy pocos los jugadores que verdaderamente son hinchas y juegan solamente por la camiseta. No. Digamos todo. Los jugadores son empleados del club. En este caso, Carneiro es un empleado de Nacional. Es un jugador por el cual Nacional invirtió una buena cifra de dinero. Es un jugador por el cual Nacional también esperó que esa inversión sea retribuida futbolísticamente. Y la realidad es que Carneiro, en el tiempo que lleva Nacional, desde que llegó en 2023 a esta parte, ha pasado, yo diría, más de la mitad del tiempo lesionado. Y después también, desde que ha vuelto en estas últimas fechas, la realidad es que es un Carneiro que está lejos de ser el Carneiro que en algún momento vimos. En poco tiempo, pero sí tuvo, yo diría, un buen comienzo cuando empezó a jugar en Nacional. Hizo algún gol importante, le hizo un gol a Peñarol, le hizo 2 goles a River Argentino por Copa Libertadores, pero la realidad es que hoy Carneiro está cada vez más lejos. Por eso yo entiendo que Nacional debería evaluar en algún punto la salida del jugador una vez finalizado este año. Si bien todavía faltan partidos, bueno, es un tema que hay que poner arriba de la mesa, porque Carneiro es un jugador que cobra un salario muy alto. Entonces, no es simplemente porque sea Gonzalo Carneiro, hay que apostar a un jugador que en definitiva, si no te retribuye con lo que uno espera, primero está en Nacional. Es más, acá yo le agregaría, a mí me gusta mucho más Évere que Carneiro, por ejemplo. Y Évere creo que el salario que tiene Évere no está ni cerca con lo que gana Carneiro. No sé la cifra exacta, pero es mucho más alta la de Carneiro que la de Évere. Y a mí sinceramente me gusta mucho más. Técnicamente, en velocidad, capaz que Carneiro tiene eso de que cuerpea, que choca, pero tampoco es buen cabeceador. Para la altura que tiene no cabecea bien. Hay muchos jugadores que tienen una estatura mucho más baja y cabecean 10 veces mejor que Carneiro. Es cierto lo que dice Mati acá, que al principio le rindió a Nacional, cuando estuvo en Liverpool rindió también, por eso le llegaron a comprarle la ficha, pero después de la lesión, Carneiro no ha mostrado absolutamente nada para permanecer en el club, esa es la realidad. Yo prefiero 10 millones de veces a Évere. Y como primero está Nacional, entiendo que en este caso, y ante estos rumores, también Nacional debería hablar con el jugador. Entiendo que así lo hizo. Eguren habló con Carneiro. Carneiro le manifestó que su cabeza está en Nacional, lo cual es lógico que el jugador, estando hoy en Nacional, tenga esa respuesta. Ahora, ¿qué creo que debería hacer Nacional en este mismo momento con esta situación que se está dando, que es un rumor que tomó una trascendencia importante? Bueno, Nacional debería hablar con Carneiro, decirle, vení Gonzalo, sentate acá un poquito. ¿Qué hay de cierto que vos estás negociando, que Pablo Bentancur, tu representante, está negociando con Peñarol? ¿Eso es así? ¿Me lo podés confirmar? Vamos a suponer que Gonzalo Carneiro responde, no hay nada, no tengo ni idea, la verdad es que no quiero jugar en Peñarol, no me interesa, estoy en Nacional, acá estoy bien. Perfecto. ¿Sabés lo que vas a hacer ahora, Gonza? Te voy a pedir que hagas un comunicado manifestando esto que me acabas de decir. Así terminamos con este asunto, le sacamos la vuelta y todo esto que se ha generado. Porque la verdad, nosotros no instalamos el tema, pero cuando el tema se instala y ya pasa a ser agenda de la gente en general, no solamente de los medios, sino que es un tema que está en la calle. Bueno, ahora lo que corresponde de nuestra parte, Nacional, vos, Gonzalo, es salir a aclarar que hoy estás en Nacional, que no
querés saber nada con Peñarol y que pensás continuar en el club al cual te debes. Perfecto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Sí o no? Bueno, si lo hace es porque evidentemente es así como dice el jugador, vamos a creerle que no tiene intenciones de irse a Peñarol y que quiere jugar en Nacional, que de hecho sería una falta de respeto, aunque sabemos que estas cosas pasan, estar negociando un contrato por atrás, en este caso de Bentancur, por supuesto, no sorprendería nada, de hecho sé que lo está haciendo, pero voy al punto en el que Carneiro entonces debería salir a aclarar si es que el rumor no es como se está diciendo. Y si no lo hace, esto es simple. Gonzalo, vas a quedar separado del plantel y no vas a jugar más de acá hasta que termine el año y por supuesto tu salida y tu desvinculación con el club la podemos ya presentar en este mismo momento. Porque primero está Nacional, gente. Coincido totalmente con lo que dice acá Mati Cuba con respecto a Carneiro y Bentancur. ¿Por qué? Porque estamos en un tramo del campeonato trascendental, donde cualquier variación es importante, te juega a favor o en contra. En el torneo clausura nacional tiene chances si sale el TAS a favor del tricolor, donde va a sumar 3 puntos más y se pondría ahí con el primero que es Peñarol. O sea que estaría peleando hasta las últimas fechas del torneo clausura. En la tabla anual va primero a 4 puntos. Esperemos que el próximo fin de semana siga manteniendo esa diferencia. En definitiva, con este panorama tiene muchas chances Nacional de jugar finales o semifinales, enfrentarse a Liverpool o también a Peñarol. Y ahí está el tema. Tenés un jugador que supuestamente está negociando con Peñarol para la próxima temporada y un jugador que últimamente lo pone bastante Peirano de revulsivo, como una carta donde te puede salvar un partido, que de hecho hubo un partido que tuvo incidencia, no más. Y ese jugador lo vas a tener disponible durante todo este campeonato. Y si te vas a enfrentar contra Peñarol, que ya ha pasado este tipo de situaciones con otros jugadores, tenés a Carneiro disponible y lo vas a poner de suplente o mismo de titular, porque si aparecen más lesiones, estas lesiones mágicas que están apareciendo ahora a último momento, es una carta que tenés para poner de titular también. Y vas a poner un jugador que está negociando con tu clásico rival, ponerlo para jugar contra Peñarol. Yo diría que no. Por eso coincido en lo de Mati Cuba, que si quieren despejar todos estos fantasmas, tiene que salir Carneiro a declarar de que no hay ningún tipo de negociación. Y si no lo hace, es porque existe algo. Y cuando el rumor es fuerte, cuando el río suena, es porque algo hay. Y ahí lo van a tener que separar de plantel. Porque no podés tener un jugador que ya está negociando su salida. En cuanto Peirano lo ha tenido en cuenta. Convengamos que viene de una lesión, que no ha rendido de la mejor manera y que es un tema netamente de rendimiento, que pienso yo que no lo pone. Porque yo lo he visto cada vez que lo ha puesto de suplente y yo he sido muy crítico con Carneiro, que no está al nivel hoy de lo que exige Nacional. Pero tenés esa situación y ¿qué? ¿Lo vas a poner contra Peñarol si llegamos a alguna final o semifinal o lo que sea para definir el campeonato uruguayo? Y yo creo que no. Yo creo que no. Y más si está negociando contra tu clásico rival, porque a la inversa pasaría exactamente lo mismo. Si un jugador de Peñarol estuviese actualmente negociando para venirse a Nacional, lo tienen que desafectar del club, del equipo. Y ponerlo, como dice Mati, ponerlo a correr alrededor de la cancha. Es la realidad. Esto es una competencia. Y si la competencia se te quiere quedar con el jugador y está negociando y está avanzadas esas negociaciones, y tenés que adoptar ese mecanismo. Y el tema acá fundamental son los contratistas. Porque acá no está solo el tema de Carneiro, que o casualidad está negociando con Peñarol, contratista Bentancur, sino que tenés a Oliva, que te lo tenés lesionado, lo tenés desgarrado, sino que también tenés a Meireles, que Meireles venía jugando muy bien. Meireles había ganado un lugar en el equipo titular.
¿Se acuerdan aquel conflicto que hubo al principio con el tema del contrato de Mereles? Que no se firmaba, iba, venía. Bueno, todos en su momento veíamos que Mereles tenía grandes chances para seguir jugando de titular. De un momento a otro bajó un poco su rendimiento, de un momento a otro no fue más titular, pero en el medio está el contrato, que no se ha firmado aún. Y el otro día, escuchando Pasión Tricolor, Javier Moreira decía que estos son mecanismos, y que coincido, son mecanismos de los contratistas de trancar un poco las negociaciones, exigen más de lo que realmente hay en el paño. ¿Para qué? Para trancar un poco las negociaciones. ¿Para qué? Para que el contrato llegue a su límite, al vencimiento y el jugador quede libre. Porque una vez que termina el contrato, que antiguamente no pasaba eso, que es real, nos íbamos al otro extremo, como que el club era dueño de la ficha eternamente, pero acá hay contratos que hay que cumplir y los contratistas usan estos mecanismos de presión para exigir más de lo que realmente corresponde, para trancar la negociación y que se venza el contrato y el jugador quede libre. Y ahí el contratista haga y deshaga con lo que entienda con el jugador. Y ahí obviamente que Nacional queda con las manos vacías porque no se lleva un solo peso. Así que este es la verdadera cara de los contratistas, de cómo influyen, y en este caso es Bentancur, pero la gran mayoría de los contratistas son muy pocos, por lo que he escuchado, son muy pocos los que realmente tienen códigos a la hora de negociar y que cuidan el club, pero la gran mayoría son intermediarios que lo único que les interesa es la money y no se fijan en el club. Ese discurso que dijo Bentancur en varios medios de comunicación, que quiera Nacional y que no le cobraba comisión y no sé cuántas cosas más, no se lo cree nadie. No se lo cree nadie porque de hecho está poniendo de rehén a Mereles, que es un jugador importante, podía haber sido un jugador importante para esta última fase del campeonato uruguayo y lo tiene de rehén. Ahora salió un desgarro de Oliva, que no vamos a poner en duda el desgarro, pero pasan muchas cosas que coinciden con que Nacional no tenga jugadores para poder tener a disposición en esta etapa tan importante del torneo. Y pasa esto ahora lo de Carneiro. Y pasa que está confrontado con Flavio Persman. Y salió a hablar sobre el tema del hijo de Flavio Persman, que es el contratista, y que en realidad es Flavio el que hace todas las contrataciones, y lo de el hijo es como una pantalla. Que ahí yo coincido que hay conflictos de intereses. Pero sabiendo cómo está el panorama, sabiendo cómo se manejan los contratistas, yo digo, hay un conflicto de interés, sí, entre Flavio Persman y el hijo, que tiene contratos dentro de Nacional, como por ejemplo Villalba. Pero, a ver, prefiero, más vale malo conocido que malo por conocer. Prefiero al hijo de Persman, y con esto no estoy convalidando este conflicto de interés que existe. Entiendo que está mal, pero dentro de lo que está pasando con los contratistas, y sí, bueno, prefiero, es el vicepresidente de Nacional. No espero que el hijo vaya a obrar en contra de Nacional y en contra del propio padre. En todo caso, por lo menos tenemos un contratista que tiene confianza con el club y que entiendo que todos los movimientos que vaya a hacer va a ser a favor de Nacional. Y discúlpenme que opine de esta manera, pero viendo el panorama, viendo cómo se maneja todo con respecto a los contratistas, y bueno, no lo veo con malos ojos hoy en día. Y vuelvo a repetir, hay conflictos de intereses, porque obviamente hay comisiones en el medio, y yo entiendo que Flavio Persman y que el hijo van a velar primero por Nacional, y obviamente después por sus contrataciones, pero primero es Nacional. Es cierto que Villalba también es una cosa extrañísima, porque no lo dejaron ir en el Mundial de Clubes cuando lo pidieron a préstamo. Es cierto que ha perdido la titularidad de un momento a otro. Es cierto que su rendimiento no ha sido el mejor. El contratista es el hijo de Flavio Persman. Pero también es cierto es que no lo ponen a force de titular sí o sí para mostrarlo, porque es uno de los representantes, el hijo de Flavio Persman. Y por ese lado capaz que hay que mirarlo con buenos ojos de que acá no hay acomodo. Pasan muchas cosas entre medio
y que lamentablemente me tengo que quedar con eso positivo. Hoy veo con buenos ojos que el hijo de Flavio Persman tenga algunos jugadores en Nacional, porque por lo menos no van a poner de rehén a los jugadores en esta etapa importante de Nacional. A ese punto llego con mi análisis para decir todo esto, sabiendo que está mal que el hijo de Flavio Persman sea contratista de jugadores de Nacional, pero viendo todo el panorama y yo qué sé. Y bueno, en ese caso, Flavio Persman y Bairo se han puesto firme con respecto a los movimientos de Bentancur, con respecto a ponerse firme con Meireles, porque a ver, tiene que acá lo que tiene que importar es el club. Obviamente que el jugador en su parte, en su medida parte también, pero acá es el club el que tiene que permanecer, es el club el que tiene que fortalecerse y es el club es el que tiene que ganar los campeonatos. Y para eso tiene que tomar medidas que van obviamente en contra de los intereses de muchos de los contratistas, que te hacen la guerra, como en el caso de Bentancur, que todavía vos lo escuchás y parece un hincha más. Bueno, si sos tan hincha, si estás jugando tan a favor de Nacional, ¿por qué estás poniendo de rehén a estos jugadores? ¿Por qué pasa lo de Carneiro? ¿Por qué pasa lo de Meireles? Vamos a sacarlo de Oliva. Pero ¿por qué pasa lo de esos dos jugadores que hoy serían importantes para tener en cuenta a la hora de lo que se está jugando? Y ahí está la clave. Y ahí está la clave. Por eso, en ese sentido, ahí yo siempre digo lo mismo. Cuando hay que criticar, se critica, y cuando hay que decir que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo bien. En el caso de Flavio Persman y Bairo haber tomado esta decisión, para mí es a favor de Nacional y saludo y felicito esa decisión. Al igual que también la decisión que tomaron con respecto a que solo Bairo empiece a hablar en los medios de comunicación y nadie más. Hay que cuidar el club. Así que saludo también eso en la decisión de la directiva, en la decisión del presidente Ricardo Bairo, porque hay que cuidar al club, porque también en el medio están los derechos de televisión y a Nacional le están pegando por todos lados. Utilizan todos los mecanismos, contratistas, los jueces y todo lo que anda polulando en el aire. Todo en contra de Nacional. ¿Por qué? Y porque se puso firme, porque la hinchada se puso firme a favor del fútbol uruguayo y en contra de los que vienen a querer dañar nuestro fútbol y obviamente que están en desacuerdo con la hinchada de Nacional y por eso bombardean por todos lados al tricolor. Se juega lo político, se juega lo deportivo, todo en paralelo. Por eso, repito, vuelvo a felicitar a Ricardo Bairo y a Persman. En esta la hicieron bien, blindaron a Nacional, que es lo que corresponde, para terminar este campeonato lo mejor armado posible. Después, si perdés en la cancha con las reglas de juego, perdés en la cancha y perdiste, punto. No tuviste la capacidad, no hubo un técnico a la altura, no hubo una dirigencia en hacer las contrataciones a la altura, pero la perdiste en la cancha. Por eso hay que tomar este tipo de decisiones para que las cosas se definan en la cancha y no por fuera. Así que díganme ustedes qué opinan de todo esto. Dejen un like, suscríbanse y dejen un comentario para ver si entienden lo mismo que yo, que los contratistas es un mal del fútbol. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.